Padre bendito Señor, en esta noche te damos tantas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias Señor por cada día estar para nosotras, por cuidarnos, por amarnos tanto Señor. Te pido Señor que en esta noche bendigas este tiempo de estudio de tu palabra, que puedas poner en cada una de nosotras un corazón entendido, un corazón dispuesto para escuchar y para aprender lo que hoy tú tienes que hablar a nuestros corazones. Te doy gracias Señor por la vida de cada una de estas hermosas mujeres que tú estás levantando, edificando. Gracias, Señor, porque han dispuesto este tiempo para estar en contacto con tu palabra. Bendícelas, Señor, guárdalas. Permítele, Señor, que todo en su casa marche conforme a tu voluntad. Dales sabiduría, llénalas de tu paz, de tu gozo, Señor. Te pido, Señor, que uses hoy mi boca para compartir este mensaje, que seas tú hablando a través de mí y que todo lo que se diga, Señor, sea para la edificación de este hermoso grupo de mujeres, Señor. Gracias te doy y te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues muy bien, amadas, el día de hoy, pues me tocó a mí compartirles el estudio. Lleva por título El peligro de un corazón insatisfecho. Y bueno, Dios me llevó a recordar un poquito una historia del Antiguo Testamento y a darme cuenta que pues muchas veces en nuestro andar con Cristo pasamos por momentos en los que nuestro corazón se va haciendo insatisfecho, ¿no? Va pasando por momentos de dificultad, a veces pruebas, problemas, necesidades que nos llevan a tener esa sensación de no plenitud. Y eso finalmente para nuestra vida como hijas de Dios, pues es un peligro, ¿no? El que nuestro corazón empiece a tomar esa condición, pero finalmente es un peligro latente y lo vemos reflejado en la historia del pueblo de Israel cuando fue liberado de Egipto, como una y otra vez cayeron en esta parte de estar insatisfechos con lo que Dios les proveía, ¿no? O con lo que estaban viviendo en ese momento. Entonces, pues hoy vamos a recordar un poquito de esa historia. Recuerden que el pueblo ya llevaba más de 400 años esclavo de Egipto y dice que ellos clamaban a Dios, ¿no? Por ser liberados y dice que pues Dios escuchó ese clamor y entonces pues en el plan divino y en el plan hermoso de Dios, Él preparó a un libertador, ¿no? Que en este caso fue Moisés. Y de igual manera nosotros si lo vamos equiparando con nuestra vida espiritual, pues hubo un tiempo en el que estuvimos lejos de Dios, apartadas de Dios, esclavas del mundo. Y seguramente en nuestro corazón había esa necesidad, ¿no? De ser libertadas de esa esclavitud, de salir de esa manera de vivir. Y pues en nuestro entender o en nuestra forma, muchas de nosotras llegamos a clamar a Dios, ¿no? Llegamos a pedir esa salvación, esa libertad. Y Dios nos escuchó, ¿no? Y Dios puso sus ojos en nosotras y nos libertó, al igual que al pueblo de Egipto, ¿no? En este caso, pues Moisés como símbolo de Cristo libertó al pueblo. A nosotras Cristo nos libertó de esa esclavitud. Recuerden que Egipto representa el mundo, representa el pecado, representa pues esa, hasta cierto punto la carnalidad, ¿no? Entonces, bueno, en esa condición que el pueblo había sido libertado de 400 años de esclavitud, de estar viviendo bajo el yugo del pueblo egipcio y de pasar pues por momentos muy difíciles, ellos son liberados en medio de una serie de milagros maravillosos, ¿no? Desde lo que sucedió con las plagas, la parte cuando el mar es abierto y ellos pueden pasar en lo seco. Entonces hubo muchos milagros alrededor de esa liberación que ellos tuvieron, que fueron muy tangibles para ellos, ¿no? Que lo pudieron ver con sus propios ojos. Nadie se los contó. Ellos lo pudieron ver. Y de igual manera, pues nosotros lo hemos vivenciado así, ¿no? Desde el momento en que Cristo llegó a nuestras vidas, pues hemos visto una y otra vez los milagros que Él hace, ¿no? Los milagros en nuestra salvación, en muchas de nosotras a lo mejor
Cristo restauró nuestros matrimonios, Cristo nos devolvió salud, Cristo nos devolvió prosperidad, a lo mejor en lo material, ¿no? Si teníamos una escasez, Cristo renovó nuestro carácter. Entonces, hemos vivido, si lo recordamos así, muchos milagros a lo largo de nuestra liberación, ¿no? De ese lugar donde Cristo nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Pero pasa algo curioso. Muchas veces, a pesar de haber vivido todo eso y a pesar de saberlo, pues el enemigo es experto, ¿no? En empezar a sembrar en nuestros corazones, pues en esa debilidad que tenemos en nuestro corazón, dice que el corazón es engañoso, empezar a sembrar ese espíritu de murmuración, de insatisfacción, de decir, me falta algo, me falta, ¿no? Y como que siempre no estamos plenas totalmente porque algo nos falta, ¿no? Y entonces, bueno, aquí en el pueblo de Israel se ejemplifica esta falta de satisfacción y ellos empiezan a quejarse, ¿no? Y hay 3 momentos muy específicos en los que ellos murmuran y se quejan finalmente de lo que Dios les estaba proveyendo y de lo que Dios estaba permitiendo que pasara en sus vidas, ¿no? Entonces quiero que me acompañen a 3, vamos a ver 3 aspectos o 3 formas en las que puede llegar la insatisfacción a nuestra vida, ¿no? Y la primera de ellas fue cuando ellos tuvieron sed. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 22 al 27. Entonces ahí en Éxodo 15, 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, vean que no pasó mucho tiempo. Habían pasado apenas 3 días que habían salido de Egipto cuando empezaron las quejas, ¿no? Entonces, de repente, algunas de nosotras pues podemos haber vivido esa etapa, ¿no? En la que casi recién convertidas pasó algo en nuestra vida, alguna dificultad mínima, como en este caso dice que ya tenían sed, y entonces pues empezaron a murmurar, ¿no? Ay, pero pues ¿para qué? ¿Para qué estoy yendo a la iglesia? No, pues no sirve de nada, yo voy, y de todas maneras, pues las cosas en mi matrimonio siguen igual, ¿no? O las cosas con mis hijos no se componen. Entonces empiezan a murmurar. Esta parte de la sed representa muy específicamente la falta de la presencia de Dios en nuestra vida, de esa fuente de agua viva, vital que es Dios. Ajá. Entonces, bueno, hablando de sed física, pues es la falta de ese líquido vital de agua, pero hablando de espiritualidad, es una agonía espiritual, ¿no? Es decir, que ellos empezaron a desanimarse, a no tener la presencia de Dios en su vida, y por eso empezó a haber esa murmuración, ¿no? Entonces, una primera situación cuando nosotros podemos correr el peligro de tener un corazón insatisfecho es que no haya suficiente esa presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Nos empezamos a alejar, empezamos a dejar de congregarnos, empezamos a dejar de escuchar los estudios, nos cuesta más trabajo acercarnos a la palabra, nos empezamos a llenar de compromisos del mundo, ¿no? Y empezamos a dejar las cosas de Dios. Entonces, esa falta de presencia en nuestra vida nos va a llevar
a esta murmuración, ¿no? Como el caso del pueblo, empezaron a decir, no, no, pues ahora qué vamos a beber, qué vamos a hacer, ¿no? Y empezaron a murmurar. Más adelante viene otra vez otro momento en el que el pueblo se empieza a quejar, ¿no? O sea, habían sido liberados, habían sido salvados y de todas maneras no estaban contentos, ¿no? Vamos ahí mismo a Éxodo, en el siguiente capítulo 16, versículos del 1 al 4. Y vamos a ver cuál fue su queja en este pasaje. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, vean, primero fue a los 3 días, ¿no? Entonces Dios los provee y les da agua para que beban, los sustenta. Bueno, después a los 15 días, otra vez, ¿no? Empezaron a murmurar, no, pues ¿para qué nos sacó Dios? Aquí no tenemos que comer, no nos podemos saciar de pan y de carne como lo hacíamos en Egipto, mejor nos hubiéramos quedado allá, ¿no? Dice, mejor hubiéramos muerto. O sea, imagínense llegar a ese grado de decir, pues prefiero regresar a mi pasada manera de vivir, ¿no? O sea, ya estamos hablando de un peligro de querer regresar a lo que antes hacíamos en el mundo. Y esta parte, bueno, se denota esa necesidad por hambre. Dice que ellos tenían hambre. El hambre representa una escasez. Cuando en nuestra vida llega una escasez en cualquier aspecto, puede ser una escasez económica, puede ser una escasez de vestido, de alimento, una escasez de no poder satisfacer algún deseo que tenemos, ¿no? Con nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, tenemos alguna necesidad, pongámosle el título que sea, esa necesidad nos puede llevar a tener un corazón insatisfecho, porque no vemos cubierta esa necesidad por parte de Dios, ¿no? Y empezamos a quejarnos, no, pero pues es que si yo tuviera un marido diferente, entonces, pues sí, las cosas serían diferentes. No, pero es que si yo no estuviera enfermo, las cosas serían diferentes. No, y empezamos a buscar esa parte, ¿no? Y empezamos a murmurar en contra de Dios porque no tenemos lo que deseamos, ¿no? Entonces, cuando hay escasez, pues es peligro porque podemos llegar a caer en un corazón como el corazón de este pueblo. Y bueno, ya si ustedes leen más adelante en ese mismo pasaje, es cuando Dios les envía el maná. Entonces, bueno, a pesar de las quejas y de todo, Dios es bueno y bondadoso y provee para esas necesidades, ¿no? ¿Y cuántas veces nos ha pasado así? Que de repente nos quejamos con Dios y no estamos contentas y Dios tiene el cuidado y el control y nos provee de eso que necesitamos, ¿no? Y no lo da. Entonces, así sucedió con el pueblo. Efectivamente, Dios manda el maná y les vuelve a dar. Y bueno, después tenemos otro pasaje, ahora vamos al libro de Números, donde nuevamente el pueblo se vuelve a quejar, ¿no? Amargamente de lo que estaba padeciendo. Entonces vamos a Números, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ay, perdón, no es cierto, estoy en el 4 y es 14. Perdón. Números 14, versículo del 1 al 4. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto, ¿no? En este momento el pueblo estaba pasando pues por una tribulación, una prueba.
¿no? Estaban siendo atacados por sus enemigos. Ellos iban en conquista de la tierra prometida, pero pues obviamente en ese trayecto se encontraron con esa dificultad, ¿no? Y entonces empezaron a tener temores, porque ahí Dios ya les había dado la tierra prometida, Dios ya les había dicho que le iban a poseer, pero cuando empezaron a ver a los enemigos, pues empezaron a tener temor, ¿no? Híjole, y si no podemos, y si nos vencen, y a lo mejor son más fuertes que nosotros, y empezaron a ver el problema y lo grande del problema en lugar de voltear a ver a Dios. Entonces, eso es algo que nosotros debemos como mujeres cuidar siempre, ¿no? Cuando tengamos una dificultad, un problema, una necesidad, nunca ver más grande el problema que a Dios, porque Dios es más grande que cualquier problema que podamos tener, ¿no? Y a veces, como dicen el dicho, ¿no? Nos ahogamos en un vasito de agua. Entonces podemos tener un problema, pero al final Dios siempre va a ser más grande que ese problema. Entonces, no miremos lo grande del problema o lo difícil del problema. Mejor pensemos en que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios de imposibles, ¿no? Y eso fue lo que olvidó el pueblo, que tenían pues de su lado al Dios único y verdadero, al más grande de todos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pasemos por alguna prueba, generalmente va a venir pues ciertos temores, ciertos miedos a nuestra vida, ¿no? Si nos dan una mala noticia, si a lo mejor pues nos diagnosticaron una enfermedad, si a lo mejor las cosas en nuestro matrimonio no están marchando bien, pues van a venir muchos temores, ¿no? Y van a venir cosas en las que podamos decir, no, ¿cómo voy a superar esto? O ¿cómo voy a pasar por esta prueba, ¿no? Por este desierto. Y empezamos a preocuparnos de más cuando el Señor ya nos ha dicho que Él tiene el control, ¿no? Entonces, en estos tres ejemplos, y si ustedes leen la historia de Éxodo y Números, van a encontrar una N cantidad de veces que el pueblo se queja, ¿eh? No son las únicas, pero bueno, son las más representativas, ¿no? Entonces vean cómo nuestro corazón tiende a la queja, tiende a no sentirse pleno con lo que Dios nos ha provisto. Y ese es el peligro que hoy debemos de cuidar, ¿no? Que nuestra vida no se llene de esos temores y que entendamos que la adversidad tiene un propósito. Dios pasó al pueblo por estas pruebas, y si recuerdan cuando leímos el Éxodo 15:22, decía, y los probó, ¿no? ¿Qué estaba probando? Pues su fe, su fidelidad, su amor hacia Él. Entonces Dios en esta capacitarnos en esta vida cristiana, pues constantemente nos está probando porque está limpiando de nuestro corazón todas aquellas cosas que pues siguen estando fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, ¿nos va a pasar por pruebas? Sí, ¿no? Dice en Santiago, es tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, ¿no? Y que no sintamos que es algo así como extraño, ay, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan esas cosas, no? Ay, o ¿por qué estoy pasando por pruebas? No, pues mejor alegrémonos de que estamos pasando por pruebas porque quiere decir que Dios sigue trabajando con nosotras, ¿no? Sigue puliendo nuestro corazón, sigue cambiando nuestra mente, sigue haciéndonos esas mujeres que Él quiere que seamos. Entonces, pues puede haber esos tres factores en nuestra vida, ¿no? Que causen insatisfacción. La sed, que es falta de presencia de Dios en nuestra vida. El hambre, que es una escasez de lo que quieras, tú ponle ahí el título que quieras, o los miedos, ¿no? Esos miedos que Satanás es experto en insertar esos miedos en nuestra vida, ¿no? Si a la soledad, si a las enfermedades, si a que te traicionen, a que se aprovechen de ti, no sé, o sea, Satanás es experto en meternos esos miedos, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esa parte. Pero bueno, si vemos en estos tres pasajes hubo una palabra constante que fue la murmuración. Cuando hablamos de murmuración en la Biblia, obviamente tiene que ver con ser obstinado, con quejarnos, y fíjense que tiene una alusión a detenerte. Dice, es una alusión a estar dormido o a estar rezongando, ¿no? Entonces, cuando nuestro corazón empieza a caer en esta condición de queja, de desánimo, de detenernos en lo espiritual, o sea, no seguir creciendo, de estar dormidas, pues justamente es cuando tenemos que estar alerta, alerta. Algo está pasando y entonces no debo permitir que eso suceda, ¿no?
Y les voy a dar algunos puntos sobre qué sucede cuando estamos, qué sucede cuando no estamos satisfechos con lo que Dios nos da. Entonces, lo primero que sucede con un corazón insatisfecho es que va a desagradar a Dios. No pretendamos ser agradables a Dios cuando nuestro corazón no está feliz o no está contento con lo que Dios nos ha dado. Y vamos a regresar un poquito a la historia del pueblo de Israel, pero vamos a Números 11. Ahí vamos a leer algunos versículos que ejemplifican estas cosas que suceden cuando no estamos satisfechas con lo que Dios ya nos ha provisto. Entonces, Números 11, vamos a leer el versículo 1, el 4 y el 10. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, y cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Entonces vean cómo aquí nuevamente el pueblo pues empieza a quejarse, ¿no? Pero algo que sucede en este punto cuando nosotros tenemos esa queja constante en nuestro corazón, pues es que dice aquí, la ira de Dios descendió sobre ellos, ¿no? Entonces, obviamente no había bendición, sino que estaba cayendo juicio al pueblo, ¿no? En este caso dice que se quemó una parte del campamento, ¿no? Padecieron. ¿Por qué? Pues porque no estaban agradando a Dios por el hecho de estarse quejando, ¿no? Cuando nos quejamos, no es que no estamos tomando en cuenta lo que Dios ya hizo por nosotros. Cuando nosotros tenemos ese espíritu de queja, es que no estoy considerando todo lo que Dios ya ha hecho por mí. Ellos se les olvidó todo lo que Dios ya había hecho por ellos y se centraron en una cosa pequeñita y empezaron a quejarse, ¿no? Dios no va a pasar por alto nunca la ingratitud, ¿no? El hecho de que nosotros no seamos agradecidas con lo que tenemos de parte de Dios, pues Él no lo va a pasar por alto, ¿no? Y aquí está el claro ejemplo, dice que encendieron la ira de Dios por estarse quejando. Para no caer en el pecado de la queja, debemos tener cuidado con quién nos estamos relacionando. Si se dan cuenta, en el versículo 4, leímos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Entonces vean cómo gente que no era del pueblo de Israel, que estaba afuera, empezó a contaminar el corazón del pueblo, ¿no? Dice que tenían un vivo deseo. Esta parte del vivo deseo es querer satisfacer a tu carne, ¿no? Ellos querían sentir satisfecha su carne, no les importaba otra cosa. Entonces, nosotras debemos de tener cuidado con qué personas nos estamos relacionando, con qué personas convivimos de manera más frecuente, porque justamente las personas que no creen en Cristo, que no creen en Dios, pues nos van a contaminar siempre, ¿no? Con esos deseos carnales de querer satisfacer pues ciertas necesidades, pues solamente en lo carnal, ¿no? Pero que no nos hacen crecer en lo espiritual. Cosas que nos lleven a la comodidad, al confort, ay, pues sí, ya mejor, así tranquilo, no me estreso, no me preocupo, ¿no? Entonces el pueblo se empezó a dejar contaminar por esa gente extranjera. Y vino esa queja nuevamente, ¿no? Y obviamente pues esto desató la ira de Dios. Entonces debemos de tener cuidado con quién nos estamos relacionando. Los extranjeros, aquellos que no conocían el pacto de Dios con su pueblo, no tenían idea de las promesas fieles y verdaderas de Dios y contaminaron la fe de los israelitas. Ellos ya tenían una promesa dada, que iban a la tierra prometida, así como nosotros hoy. Ya tenemos una promesa dada por Dios, que vamos a estar con Él en cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Entonces, no debemos de perder nuestra vista de la meta.
y no dejarnos contaminar, pues por las circunstancias que estén pasando a nuestro lado, ¿no? Y la gente con la que en nuestro diario andar tenemos que convivir, a lo mejor en el trabajo, con los vecinos o donde tú te relaciones, pues generalmente hay gente que no cree en Cristo. Entonces debemos evitar que esas relaciones contaminen nuestro corazón, ¿no? O que nos desanimen, sino al contrario, debemos mantenernos en firmeza. Y bueno, aquí es una pregunta para reflexionar, ¿no? ¿Qué deseos placenteros pueden tentarnos? A lo mejor la comodidad, a lo mejor el sentirme complacido con más dinero, aunque a lo mejor no sea, ese dinero no lo esté obteniendo de una forma tan honesta, o a lo mejor un deseo de tener fama, de tener poder, ¿no? En mi trabajo, o un deseo de a lo mejor ser visto por los demás y reconocido en el ministerio que tengo en la iglesia. No sé, pueden haber muchas cosas que nos tienten, ¿no? A no estar, pues, satisfechas. Y los israelitas, pues, se dejaron contagiar por ese deseo pecaminoso hasta el punto, pues, de hacer que la ira de Dios descendiera sobre ellos. Otra cosa que sucede cuando tenemos un corazón insatisfecho es que no disfrutamos lo que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a leer ahí mismo en Números 11, el versículo 5 y el versículo 6. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven vuestros ojos. Entonces, vean, tenían cubierta la necesidad de alimento con el maná que Dios les había dado. Ah, no, pero estaban pensando en lo que había quedado allá en Egipto, ¿no? Entonces, esta es una simbología, una representación de cuando nosotros a veces nos aferramos a cosas de nuestro pasado, ¿no? Y no dejamos, no avanzamos viendo hacia lo que Dios ya nos proveyó, ¿no? Ellos estaban pensando en lo que tenían en Egipto y no estaban pensando en lo que Dios les había prometido, en lo que ellos iban a recibir. Entonces, tenemos que disfrutar lo que en este momento tenemos, lo que Dios ya nos ha dado. A veces nos quejamos por las cosas que tenemos, ¿no? O no es que nos quejemos a veces literalmente, porque a veces no andamos por el mundo así quejándonos, ¿no? Pero en nuestra conducta, en nuestra forma de ser, en nuestras actitudes, demostramos esa queja, ¿no? Ejemplo, si Dios nos dio un esposo, sea como sea nuestro esposo, pues gracias a Dios que tenemos un esposo. Cuando lo atendemos, cuando lo procuramos, cuando oramos por él, es una actitud de gratitud a Dios por ese esposo que nos dio, ¿no? Si de manera contraria no lo hacemos, no lo procuramos, no lo vemos, pues ¿qué quiere decir? Que no estamos agradecidas con Dios por ese esposo que nos dio. Igual con los hijos, ¿no? Igual con el trabajo. Si yo no soy dedicada con mi trabajo, cuidadosa, diligente, pues es como estarle diciendo a Dios, no me interesa el trabajo que me diste, no me importa esto que tú me proveíste. Entonces, no es literal que a lo mejor nos quejemos con la boca, pero muchas de nuestras actitudes pueden estar revelando esa insatisfacción, ¿no? Entonces, pues siempre hay que dar gracias por lo que Dios hoy por hoy nos permite disfrutar y gozar, ¿no? Si nos permite disfrutar hoy a nuestros hijos, pues gocémonos con ellos, alegrémonos con ellos, démosle lo mejor a nuestros hijos, ¿no? Si hoy Dios nos permite a lo mejor tener ese trabajo, pues disfrutemos ese trabajo, a lo mejor aunque el jefe no sea el mejor jefe del mundo, pues bueno, gracias a Dios porque tenemos ese trabajo, ¿no? Y hagamos las cosas bien para el Señor. Entonces, esa es otra cosa que provoca el corazón insatisfecho, ¿no? No disfrutar lo que tienes. Estás pensando en lo que dejaste o en lo que quieres y no disfrutas lo que en este momento tienes. Otro punto de un corazón insatisfecho es que va a revelar nuestra condición espiritual. La insatisfacción condujo a Israel a desear aquello que ya no tenía valor para sus vidas y a despreciar lo bueno que Dios les estaba dando, ¿no? En esos mismos versículos, el 5 y el 6, imagínense, o sea, estaban disfrutando sin hacer nada, porque no tenían ellos que hacer nada, ni trabajar, ni nada. Les caía el maná, ¿no? Directito así. Ahora sí que
peladito y en la boca, así. Entonces muchas veces Dios nos está dando así todo peladito y en la boca y de todas maneras nosotros no lo valoramos, ¿no? No valoramos la bendición que tenemos en ese día. Y bueno, pues esa insatisfacción demuestra, como les decía, la falta de gratitud a Dios, ¿no? Si me acompañan, vamos a leer ahí un salmo, el Salmo 100, versículo 4. Si quieren dejarle una marquita a números, porque vamos a regresar a leer algunos versículos de ahí de números 11. Entonces, vamos a leer Salmos 100, versículo 4. Y dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Entonces, en lugar de que el pueblo diera gracias por ese alimento recibido, no lo hacía, ¿no? Se quejaba. Pero hoy Dios nos invita a través de este salmo, es una exhortación para nosotras a la gratitud, ¿sí? Entonces, todos los días recordemos entrar por sus puertas, o sea, es decir, acercarnos a Dios con acción de gracias, todos los días, darle gracias. No importa que a lo mejor hoy tú no veas lo que quisieras ver, pero dale gracias a Dios, ¿no? Por fe dilo. Yo veo un esposo restaurado, un esposo comprometido, veo a mis hijos salvos, veo a mis nietos con bienestar, no sé, o sea, y agradécele a Dios, ¿no? Dale gracias a Dios. Dice, entra con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Bendice el nombre de Dios por todo aquello que Él te está dando. Y no solo es de palabra, porque dice acción de gracias. O sea, no solo es de decirle gracias Dios, ¿no? Sino accionar en actitudes positivas hacia todo lo que nos rodea, ¿no? También vemos que el ser agradecidas con Dios nos va a ayudar a confiar más en Él. Cada vez que nosotros le agradecemos a Dios, nuestra confianza en Él va a crecer. Vamos a ver ahí mismo en Salmos 28:7. Salmos 28:7 dice así. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces aquí dice, si yo reconozco que Él es mi escudo, es mi fortaleza, y luego viene la afirmación, no, en Él confié y fui ayudado. Entonces, eso fue lo que le faltó al pueblo, ¿no? Confiar en Dios, confiar en lo que Él iba a hacer. A lo mejor ellos no veían todavía ni así de cerquita la tierra prometida, pero en realidad ahí estaba, ¿no? Esa promesa ya estaba dada. Y faltaba muy poco para que ellos pudieran llegar a esa promesa, pero su obstinación, su corazón insatisfecho, los alejó cada vez más de la tierra prometida. Entonces, hoy cuando nosotros agradecemos a Dios, eso nos ayuda a confirmar nuestra fe y a cada día estar más cerca de Él y a confiar más en Él, a confiar en sus promesas, a confiar que lo que Él ya dijo se va a hacer. No importa que veamos como que la nube negra ya se está acercando, pues no, confiemos, ¿no? En que Dios tiene el control. Y bueno, ellos querían, fíjense, en ese pasaje que leímos de Números, querían volver a su condición pasada, querían volver a Egipto, querían volver a disfrutar pues de esa vida pasada, de cuando eran esclavos. Parecía que no les importaba a quién servir con tal de disfrutar lo que se les antojaba, ¿no? Ellos estaban deseosos y ansiosos por carne, ¿no? Por comida de carne, porque dicen, ya estamos hartos de este maná, de este pan del cielo, ya no lo queremos, ¿no? Y querían regresar a esa condición. Y esto demostraba, pues, una decadencia en la vida espiritual del pueblo, ¿no? Entonces, cada vez que nosotras de repente nos desanimamos y queremos regresar a cosas que hacíamos en el pasado, pues es una alerta para nuestro corazón, ¿no? Es decir, no me tengo que desviar, no tengo que permitir que otra vez esos deseos carnales lleguen a mí, ¿no? Y eso, bueno, pues cada una de nosotras tendrá sus luchas, ¿no? De algunas cosas que en el pasado hacíamos que a lo mejor disfrutábamos
y que de repente pues queremos volver a eso, ¿no? O a lo mejor no tanto que disfrutáramos, pero que nos acostumbramos a hacer de tal o cual manera y nos cuesta trabajo dejar esa forma de ser, ¿no? Esa forma de vivir o esa forma de resolver las cosas. Entonces, eh, preguntémonos si hoy realmente estamos dispuestas a servir a Dios sin importar pues las situaciones por las que tengamos que pasar, ¿no? Ellos de inmediato se desanimaron y empezaron a decir, bueno, no, ya no queremos servir a Dios, ¿no? Mejor nos regresamos allá donde estábamos en la esclavitud. Y no creo que la esclavitud en la que estaban pues haya sido algo bonito, ¿no? Porque, bueno, las películas que hemos visto de ese tiempo pues se ve que los maltrataban, que los lastimaban, no era algo agradable. Pero vean cómo es la condición humana, nuestra naturaleza caída, que a veces no nos importa regresar a esas cosas que nos hacían daño, ¿no? A lo mejor, voy a poner un ejemplo, los celos, ¿no? A lo mejor éramos mujeres celosas, Dios nos saca de eso, nos trae, nos restaura y de repente queremos regresar a ser celosas, ¿no? O la falta de perdón. Dios ya te perdonó, Dios ya te restauró y Él te dice, perdona, deja pasar la falta y no, tú te aferras, no, no voy a perdonar esto que me hizo, no, no. Y aunque eso te está haciendo daño, quieres estar ahí, en esa situación de no perdonar, ¿no? O de no soltar eso que te hicieron en el pasado y sigues ahí anclado. Es lo que estaba haciendo el pueblo, ¿no? No, no, yo quiero regresar a lo que tenía en Egipto, ¿no? Es como si nosotros dijéramos, no, yo quiero regresar a no tener paz, a no tener gozo, quiero estar ahí, ¿no? A veces cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, nos regresamos a esas actitudes, ¿no? A la frustración, al enojo, a la ira, y dices, pues eso te está haciendo daño, el que tú te enojes, el que tú estés ansioso, el que no tengas paz, te está haciendo daño. ¿Por qué quieres estar ahí si Dios ya te dio lo contrario, ¿no? Te dio paz, te dio gozo, te dio alegría, te dio perdón. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que decidir, ¿no? ¿Dónde queremos estar? Bueno, otro punto, el último punto de qué sucede cuando tenemos un corazón insatisfecho es que vamos a necesitar ser corregidas por Dios. Y a veces, pues, gloria a Dios, ¿no? Que nos corrige, porque si no nos corrigiera, nos quedaríamos en esa condición de pecado. Pero, pues, siempre la corrección de Dios o la disciplina de Dios dice que al momento no nos va a producir alegría, pero es necesaria, ¿no? Entonces, si hoy pues hay un área en nuestro corazón que no esté llena, que no esté plena, pues es necesario que Dios nos corrija. Y vamos a regresar al capítulo número 11 de Números, donde estábamos leyendo y vamos a leer el versículo 33 y 34. ¿Cómo fue que fueron corregidos el pueblo, ¿no? Después de tantas y tantas quejas que tuvieron y de ese corazón, pues no agradecido para con Dios. Dice el versículo 33. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatabat, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. La palabra, o bueno, esa expresión, Kibrot Hatabat, significa tumba de los codiciosos, ¿no? Entonces, esta parte dice, bueno, si ustedes leen toda esa historia de Números, cuando el pueblo se quejó de que tenía hambre, que no tenían carne, Dios les provee, ¿no? Pero obviamente el pueblo se seguía quejando, entonces, pues Dios tuvo que corregirlos. ¿Y cómo fue la corrección? Pues con una plaga, ¿no? Con una plaga de enfermedad muy grande. Entonces, esta parte nos hace pensar a nosotros que a veces, pues no tenemos que esperar hasta que Dios use algo muy fuerte para corregirnos, ¿no? O para dejar de quejarnos, o para dejar, por ejemplo, cuando hablamos de lo que ahorita decíamos de la falta de perdón, ¿no? Si tú insistes en no querer perdonar, en no querer sanar esa herida, pues estás de alguna manera teniendo un corazón insatisfecho. Y va a llegar un momento en que Dios te va a corregir
Y a veces va a tener que usar algo grande, algo muy grave, algo que de veras te duela mucho para corregir esa parte en tu vida, ¿no? Como pasó aquí con el pueblo. Entonces, no nos esperemos a que Dios tenga que usar algo fuerte en nuestra vida para que nosotras podamos corregir el camino. Mejor, si ahorita tenemos alguna situación, pues vamos a corregirla, ¿no? Vamos a reconciliarla, vamos a arreglarla, vamos a ponernos en orden con Dios, para que Dios no tenga que usar pues una situación mayor para corregir, ¿no? Y obviamente Dios no lo va a hacer con maldad, porque aquí cuando habla de la ira, habla de un castigo, ciertamente, pero no es un castigo como el que a lo mejor nosotros en nuestra humanidad pensamos, ¿no? Así como que ándele para que se le quite, ¿no? O sea, Dios lo va a hacer con el propósito de que tú corrijas el camino y regreses, ¿no? Y nuevamente vayas al camino hacia la tierra prometida. Y bueno, ya un poquito concluyendo con el estudio, cuando el pueblo salió de Egipto, dice que el viaje que iban a hacer de Egipto a la tierra prometida, en promedio, pudo haber durado unos 15 días. O sea, el trayecto que ellos iban a recorrer, pues era realmente corto, ¿no? De Egipto a la tierra prometida. Entonces, ellos iban a llegar prácticamente rápido, pero por el corazón del pueblo, que ahorita vimos un corazón insatisfecho, se tardaron 40 años en el desierto, ¿no? Dando de vueltas y pasando por miles de dificultades, que al final Dios los llevó a la tierra prometida, ¿no? Pero fue triste que esa generación que vio todos los milagros, que vivió todas esas cosas hermosas que Dios les permitió, no llegó como tal a la tierra prometida. Entonces, a veces nosotras estamos retrasando nuestra tierra prometida por tener un corazón insatisfecho. Entonces, hoy preguntémonos, ¿realmente estoy contenta, estoy gozosa, me siento plena con lo que Dios ya me dio? ¿Estoy siendo agradecida con lo que tengo? Porque de lo contrario, estoy retrasando las promesas que Dios ya tiene para mi vida, ¿no? Y estoy haciendo que esa promesa tarde, cuando Dios ya la tiene, ya está ahí, dice, esta ya es tuya, ven y tómala, ¿no? Pero muchas veces nosotras mismas nos vamos poniendo la piedrita en el camino y no alcanzamos esa plenitud que Dios quiere que alcancemos. Y esto va en relación a que debemos entender que Cristo es suficiente en todas las áreas de nuestra vida. No hay un área en tu vida en la que Cristo no pueda obrar, pero a veces nos gana un poquito la desesperación, ¿no? Porque quisiéramos las cosas, me gusta cuando el pastor usa la frase, somos la generación maruchan, ¿no? Queremos la sopa en 3 minutos y rápida, sin hacer mucho esfuerzo. Y recuerden que Dios nos ha llamado a esforzarnos y ser valientes, a no desmayar. Entonces, si hoy no estamos todavía obteniendo la promesa que queremos, pues vamos a seguirnos esforzando, no desmayemos. Dios ya te lo dio, ya es tuyo. Entonces, vete por el camino que Dios ya te marcó para que no tenga que suceder como con el pueblo de Dios, ¿no? Que fue liberado y que tardó pues muchísimo tiempo en llegar a la tierra prometida por su corazón obstinado, por su corazón rezongón, por su corazón que andaba todo disperso, ¿no? Y durmiendo, dice así, como que ellos mismos detenían esa parte de llegar. ¿De acuerdo? Hoy la tierra prometida que tenemos, como les decía, son esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Entonces, mientras vamos en ese camino hacia nuestra tierra prometida, pues en resumen tenemos que estar haciendo 2 cosas. 1, ser agradecidas con lo que Dios nos da. Y 2, disfrutar lo que Dios te ha permitido en el aquí y ahora, ¿no? Entonces, si hoy no están pasando esas 2 cosas en tu vida, pues hay que trabajar en ello, ¿no? En una actitud más agradecida y en un contentamiento. Hay que buscar ese contentamiento, porque ese contentamiento solo viene de parte de Dios, no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Y quiero que leamos un salmo, que es el Salmo 103. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5.
para que este salmo lo recordemos cada vez que nos queramos quejar por algo que no nos está gustando o que no pasó como esperábamos, no nos salieron las cosas bien, etcétera. Recordemos, ¿no? Que en lugar de quejarnos, vengamos a alabar a Dios y darle gracias por sus bendiciones, porque bendiciones de Dios tenemos todos los días sin excepción, ¿no? Yo creo que no hay un día en el que Dios no nos haya bendecido. Entonces, hoy aprendamos a reconocer las bendiciones que tenemos. Y dice este salmo, bendice alma mía a Dios o a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, vean qué hermoso, ¿no? Entonces, cada vez que queramos quejarnos, cada vez que no estemos contentas, no estemos plenas, recordemos esto, ¿no? Que Dios ya nos ha dado múltiples beneficios. No nos olvidemos de todo eso que Dios ya hizo por nosotras. Que Dios ya nos perdonó todas nuestras iniquidades, todas, toditas, ¿no? No hay una que no nos haya perdonado. Cuando nosotros creímos, todos nuestros pecados son borrados. Que Él sana todas nuestras dolencias, sean físicas o espirituales, ¿vale? Entonces, Dios sana todas tus dolencias. Él es el mejor doctor. Él da el mejor tratamiento, ¿sale? Entonces, Él sana todo. Él rescata nuestra vida. Cuando sentimos que de repente, ay, no, ya no puedo más, Él está ahí dándonos la mano para sacarnos de ese hoyo, ¿no? En el que nos atoramos. Dice, no te preocupes, aquí estoy yo. Dice, Él corona de favores y misericordias tu vida. O sea, todos los días Dios tiene favor contigo, es misericordioso, es bueno y se sacia de bien tu boca, o sea, todo lo que tú necesites, Él lo va a proveer, todo, no hay nada que Él no pueda proveer. Y dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene un ejemplo, una analogía de este animalito, ¿no? De las águilas que, bueno, si ustedes recuerdan, pues estas águilas cada cierto tiempo tienen que emprender ese vuelo a lo más alto de la montaña para quitarse todas esas impurezas, ¿no? Porque dice que después de cierto tiempo sus alas empiezan a ser muy pesadas, su pico se empieza a hacer así como muy curvo y ya no les permite cazar. Sus garras se hacen también así como muy curvas y ya no les permite también cazar a sus presas. Entonces, pues como que se empiezan a cargar de muchas cosas y tienen que subir a la montaña pues alta, que en este caso la montaña representaría la presencia de Dios, ¿no? O sea, tienen que tener un tiempo a solas con Dios, vamos a decirlo así, para poder quitarse todas esas impurezas, ¿no? Y dice que las águilas se quitan el pico, se quitan las garras, se despluman todas, bueno, antes de quitarse el pico se despluman todas, para que nuevamente les salga nuevo plumaje, nuevo pico y nuevas garritas que les permitan pues cumplir el propósito, ¿no? Que tienen en su vida. Entonces, pues a veces necesitamos ese tiempo, darnos un tiempo a solas con Dios para quitarnos todas esas plumas viejas que nos están estorbando, ese pico que ya no nos está sirviendo, quitarnos todas esas cosas, ¿no? Nos vamos llenando, yo creo que pues vivimos en un mundo lleno de contaminación, ¿no? Y a veces es imposible que no lleguen cosas negativas a tu vida, pero recordemos que siempre tenemos la posibilidad y la oportunidad de ir ante nuestro Padre y dejar todas esas cargas, ¿no? Soltar todas esas cosas y renovar nuestras fuerzas. Amén. Entonces, bueno, pues eso fue lo que Dios puso hoy en mi corazón compartirles, amadas, que cuidemos que nuestro corazón no caiga en insatisfacción, sino al contrario, que estemos gozosas y contentas con lo que Dios nos ha dado. Amén. Bueno, pues no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo que quiera agregar a nuestro estudio para compartir algún testimonio o algún comentario. ¿Nadie? ¿Todo correcto?
Dice Normita, si no, yo les voy a preguntar. Me da mucho gusto ver a mis amadas hermanas aquí conectadas, a Lucía, a Carlita, a Anita. Me da gusto verlas, amadas. Qué bueno que están aquí conectadas. Si no hay ningún comentario, me gustaría que hiciéramos una oración. Hola, ¿Quieres decir buenas algo, Isa? noches. Sí, Adelante, hermosa. sí, muy bonito lo que dijiste y pues tienes razón, como luego nos dice el pastor, ¿no? O con anestesia o sin anestesia. Ya nada más es nosotros cuestión de tomar la decisión. Ajá. Y pues sí, no agradecemos lo que Dios nos da, siempre andamos buscando más, más, y en lugar de enfocarnos al espíritu, nos vamos a lo material o a que ello sea más popular o que siempre se haga lo que yo digo. Y pues no, así estamos mal. Eso, me encantan los estudios porque a través de ellos voy reafirmando más lo que estoy cambiando en mí. Gloria a Muy Dios. bonito. Muchas gracias. No, gracias, gracias a Dios que siempre tiene pues palabra para nosotras, ¿no? Y a lo mejor pues lo que hoy platicamos pues es justamente, ¿no? Estar atentas a que no suceda eso en nuestro corazón, porque a veces no nos damos cuenta. Yo cuando estaba haciendo el estudio, de repente decía, no, pues yo sí soy agradecida y cuando empecé a leer esto dije, no es cierto, o sea, muchas veces con mis actitudes demuestro lo contrario, ¿no? Que no estoy realmente satisfecha, que no estoy plena con lo que Dios me ha dado y a veces pues me canso, me fatigo y pues digo, ay, no, ya, ¿no? Ya no lo voy a hacer o por ejemplo, ¿no? Con alguna situación que estés pasando, a veces hasta dices, ay, ya oré mucho, ya no voy a orar por eso, ¿no? O de repente te desanimas porque no ves la respuesta, muchas cosas, ¿no? Entonces, pues hay que estar atentas a que nuestro corazón no caiga en eso, sino estarnos cada día pues renovando en el Señor, ¿no? Cada día quitándonos esas cosas que nos estorban para poder seguir creciendo. Y es hermoso realmente porque eso solamente lo podemos hacer, como bien dice Isa, a través de la palabra, ¿no? De nuestra relación personal con Dios y pues cuando tenemos la oportunidad como hoy de reunirnos, pues a compartir de la palabra de Dios. Entonces, pues, ¿qué les parece Amén. si hacemos una oración y pedimos a Dios, pues primero perdón, ¿no? Si hemos tenido un corazón como el del pueblo de Israel y pues pedirle que Él renueve nuestras fuerzas, ¿sale? Entonces, vamos a hacer esta oración para terminar el estudio. Padre bendito, en esta noche nos acercamos a ti con un corazón humillado, Señor. Te pedimos perdón si en algún momento en nuestro caminar contigo has visto en nuestro corazón falta de gratitud, has visto insatisfacción, has visto murmuración, Señor, que nos hemos quejado, que no hemos considerado todo lo hermoso que tú ya has hecho por nosotros, que a lo mejor en momentos hemos olvidado el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotras y a veces nos dejamos llevar por mínimas cosas que suceden, nos sentimos agredidas, nos sentimos heridas y no consideramos, Padre, que tú fuiste pues más herido, que tú fuiste más lastimado, Señor, que cualquier cosa que nosotras podamos estar viviendo en nuestro día a día, Señor. Hoy queremos pedirte perdón por ello, Señor. Queremos dejar en tus manos toda carga, Señor, toda necesidad, toda sed, toda hambre, Señor, todo temor que haya en nuestra vida que pueda producir en nuestro corazón esa murmuración, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que tú nos des un corazón sabio, un corazón entendido, un corazón que sepa edificar su casa, que sepa dar palabra, que sepa gozarse, tener contentamiento con lo que tú nos das. Hoy te agradecemos por el hogar que nos has provisto, por el lugar donde nos tienes, por nuestra familia, por las que tenemos esposo, por las que tenemos nuestros hijos, por las que tenemos un trabajo, Señor. Gracias, papito hermoso, por la iglesia que tú has puesto en nuestras vidas, Señor, por el corazón de nuestro pastor. Gracias por cada predicación que se da en nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque tenemos un lugar donde congregarnos cuando muchos hoy no lo tienen, Señor. Gracias porque
Hoy tú nos das salud, Señor, porque hoy tú nos provees del alimento necesario, porque cubres cada una de nuestras necesidades. Hoy te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a cada día mantenernos en esa comunión contigo, en poder bendecir tu nombre, Señor, reconocer todos tus beneficios, reconocer tus misericordias, tus favores en nuestra vida, Señor, y que eso nos haga sentirnos privilegiadas y plenas, Señor, de que hoy te tenemos a ti en nuestra vida, y eso es más que suficiente, Señor. No necesitamos nada más que a ti, Señor, y tú tendrás el cuidado, Señor, de llevarnos hasta esa tierra prometida que tú has preparado para nosotras. Anhelamos seguir caminando con firmeza en tus pasos, seguir confiando en ti en cada momento, sin importar las tribulaciones que puedan venir a nuestra vida, Señor, que nos mantengamos firmes en ti, creciendo cada día, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.